Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El gobernador de Aruba firmó el presupuesto adaptado del año 2014 en Aruba. Tenga cuidado al realizar retiros en los cajeros automáticos. El pan de jamón, hallacas o tamales no podrán ser ingresados a la isla por turistas o viajeros. Ricardo Montaner lanza su más reciente producción discográfica. Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Después de una larga travesía, ayer en horas de la tarde el gobernador Fredis Refuñol firmó el presupuesto adaptado para el año 2014 que fue recientemente aprobado en el Parlamento. El gobernador de Aruba, el señor Fredis Refuñol, firmó la ley del presupuesto de Aruba 2014 y la ley para la modificación de este. Con esto, se llegó al final del decreto real pronunciado el pasado 11 de julio del presente año, en el que el Consejo de Ministros del Reino decidieron entregar una orden al gobernador de Aruba para no firmar aún el presupuesto de la isla. Durante estos días se realizaron una serie de investigaciones sobre la realidad de los cálculos que fueron presentados en este presupuesto y el desarrollo de las finanzas públicas de Aruba. 5 meses después, en las cuales Aruba vivió una de las peores crisis políticas y financieras, el gobierno recibió por parte del Consejo de Ministros del Reino el mandato para firmar el presupuesto adaptado del año 2014. Y como esta es una temporada en la que los ladrones se alistan para hacer sus aguinaldos, el Cuerpo Policial de Aruba pide a la comunidad estar atentos en sus compras con tarjetas de crédito o también para quienes usan cajeros automáticos. Durante la temporada de diciembre, muchos ladrones se las ingenian para hacer su Navidad. En muchos casos, utilizan los cajeros automáticos para clonar tarjetas y así desocuparle las cuentas a los clientes. Este ha sido un sistema de robo que se ha venido expandiendo en muchas partes del mundo y que ha alertado a diferentes organismos para que en sus cajeros automáticos pongan cámaras de seguridad y así evitar que malhechores pongan dispositivos para robar a los usuarios. En Aruba, la vocera policial Liliana Rasmein hace un llamado a la comunidad para que siempre esté alerta, a pesar que en nuestra isla nunca se ha presentado un caso como este, ya que los cajeros automáticos son seguros, como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. El Departamento de la Aduana hace un llamado de atención a toda la comunidad en general que tiene pensado realizar viajes a destinos como Venezuela o Colombia para que se abstengan de traer en sus equipajes carnes o los reconocidos pan de jamón y hallacas, ya que esto podría ocasionar problemas al momento de ingresar, como también posibles multas. Viendo que la temporada de Navidad y fin de año se está acercando, el Departamento de Aduanas de la isla prevé que es de suma importancia informar a la comunidad que está viajando a países latinos como Venezuela, Colombia, Argentina, etc. para sus vacaciones o cualquier otro motivo, tengan en cuenta las leyes prescritas en la isla de inspección. En esta ley hay reglas que estipulan que la importación de carnes o algunas comidas hechas con carne como lo son embutidos, jamones, salchichas o en esta época el conocido pan de jamón o la hallaca o el tamal provenientes de Sudamérica o Centroamérica están prohibidos al momento de ingresar a nuestra isla. El Departamento de Aduanas de la isla hace un llamado de atención a la comunidad arubiana y muy en particular a la comunidad latina que probablemente tenga pensado traer algún tipo de pan de jamón o de hallacas para que tengan en cuenta que estos alimentos serán retenidos por el departamento concerniente y posteriormente serán destruidos, al igual que si no acatan los reglamentos pueden recibir multas. Le damos inicio a nuestra ronda internacional. En Medellín se siguen conociendo los terribles resultados que dejaron la llamada alborada, según historiadores, práctica adoptada por un pasado delictivo que enmarca los 1 de diciembre en la capital antioqueña. En un video quedó registrada esta práctica y el estallido de una vivienda.
Justo cuando grababa La Alborada, un joven captó en su celular la explosión de una polvorería en Manrique. Más de 100 kilos de pólvora volaron por los aires, causando daños materiales por 6 millones de pesos. La celebración de La Alborada, en general, dejó un preocupante saldo de personas quemadas. Tuvimos finalmente 15 personas lesionadas con pólvora contra 16 del año pasado. Hay un caso muy grave, muy triste de una niña de 5 años que pierde un ojo por un artefacto explosivo. Pero el uso irresponsable de la pólvora y los lesionados que dejó La Alborada no fueron los únicos problemas de esa madrugada del 1 de diciembre. Tenemos 3 personas lesionadas por balas perdidas. Esto es absolutamente absurdo y irreprochable. Nosotros no podemos entender cómo esa mezcla de pólvora, armas de fuego y el inicio de la Navidad se convierten en una tragedia para muchos habitantes. Gregorio Enríquez, historiador y urbanista de Medellín, explica que la cultura de La Alborada obedece a la desmovilización paramilitar de alias Don Berna en el 2003 y nunca perteneció para nada a la cultura paisa. Entonces distribuyen un arsenal de pólvora en las comunas como la Comuna 13, la 8, todas aquellas donde ellos tienen presencia, donde ellos han dominado el territorio. Diciembre se celebraba tradicionalmente con la llegada de la Virgen María a los hogares, el Día de las Velitas, el 7 de diciembre. Pero ahora el mes empieza con una tradición delictiva que deja decenas de víctimas. ¿Y qué tal esto? En Popayán, en Colombia, quedó registrado un robo en el centro histórico y a plena luz del día por una cámara de seguridad. A pesar del fuerte forcejeo de una mujer, esta no logró evitar que bandidos se llevaran sus pertenencias. Esta mujer es sorprendida por los delincuentes a pocos metros de una entidad bancaria. Uno de ellos intenta quitarle a la fuerza el bolso, pero ella se aferra con toda su fuerza y entonces es golpeada y arrastrada varios metros ante la mirada de decenas de transeúntes. En las imágenes también se observa cómo el delincuente huye en una motocicleta cuando desiste de robarle la cartera. Pero aparece en escena un tercer hombre que, con un arma de fuego, le dispara a la mujer. Herida, ella entrega el bolso y el delincuente huye apuntando con el revólver. La víctima es auxiliada por transeúntes que se trasladan a un hospital local donde ahora se encuentra fuera de peligro. Con estas imágenes, la policía busca a los integrantes de esta banda en Colombia. Pasamos a Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció la reducción de gastos de la administración pública ante la caída de los precios del petróleo. Estaba revisando ya la propuesta inicial de la Comisión Presidencial para bajar gastos improductivos, suntuarios, innecesarios, y ya aprobé la reducción del 20% de los gastos suntuarios, improductivos, innecesarios y de otro tipo que no afectan en nada la inversión social en misiones, grandes misiones, en la vida social y económica del país. El mandatario nacional además adelantó que próximamente fortalecerán las reservas internacionales, golpearán el dólar paralelo y realizarán anuncios sobre el SICAD 2. Se creó un mecanismo de SICAD 2 que en los próximos días estamos estudiando un perfeccionamiento de ese mecanismo y su conversión a una nueva modalidad. Siempre trabajando, atendiendo los mercados reales. El mercado garantía, pudiéramos llamarlo, que es el mercado de los dólares que se necesitan para el funcionamiento del país. Garantizarlo. Y toda la cadena de suministros internacionales que el país necesita para su funcionamiento. Durante la reunión del presidente Maduro con industriales y empresarios públicos y privados, anunció la creación de una instancia para la exportación que estará a cargo de la ministra de Comercio Isabel Delgado. También en el acto fueron firmados 2 decretos de zonas económicas de exportación en Falcón y Táchira. Procedo inmediatamente a crear la Zona Económica Especial de Paraguaná, primera zona de acuerdo a las leyes habilitantes, y la Zona Económica Especial de Ureña y San Antonio del Táchira, segunda zona de acuerdo a la ley habilitante. Aquí está, creadas las 2 zonas económicas. Bueno, ahora queda en manos de ustedes, compañeros ministros, ministras.
implementarlo. El presidente Maduro confirmó que reforzó militarmente la frontera del Táchira con batallones especiales por el ataque que sufrió un grupo de guardias nacionales en esa entidad fronteriza. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Y continuando en ese país, este martes se llevó a cabo la 9ª audiencia del caso de Leopoldo López, y es que la defensa de este solicitó nuevamente al Tribunal 28 de juicio la libertad de su defendido. En esta sesión, López expuso lo que a su juicio debería ser acatado por la jueza 28 de juicio que lleva el caso. El señor López hace el pedimento para su liberación, hace un pedimento para la liberación del ciudadano Christian Holdak, también injustamente detenido, y procedió a retirarse de la sala de audiencia, invocando pues el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal. En la audiencia de los 16 testigos, solo 2 peritos rindieron declaraciones, uno del Ministerio Público, experto antropológico, y otro del 6CPC, experto en materia de avalúo real. Lo cual tiene un impacto muy significativo a la verdad y a la justicia en favor de Leopoldo López, las circunstancias de que no exista una prueba antropológica vinculada a los videos y las imágenes que presuntamente se le atribuyen. Lo que sería la 10ª audiencia del juicio que se le sigue a Leopoldo López quedó fijada para el próximo martes 16 de diciembre a las 10 de la mañana. Desde el Palacio de Justicia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.